medio de la invasión británica, Grecia reveló un sonido único, poético, psicodélico, casi espiritual. Y si nombres como Vangelis y Demis Roussos te suenan familiares, quizás recuerdes lo que crearon juntos. Durante un tiempo, dominaron Europa, pero en su apogeo, todo se desmoronó. Un disco enigmático selló su destino. ¿Qué pasó con el grupo que se atrevió a llevar el nombre de la diosa del amor? Esta es la historia de Aphrodite's Child. A finales de los años 60, mientras el mundo giraba al ritmo de los Beatles, los Stones y el naciente rock progresivo, en plena invasión británica, algo inusual surgía lejos de los centros tradicionales de la música. Grecia, entonces bajo una dictadura militar, no era precisamente una cuna de exportación musical. Aún así, 3 jóvenes griegos se atrevieron a soñar diferente y terminaron creando un sonido que cruzaría fronteras. Evangelos Papatanasiou, conocido más tarde como Vangelis, ya era considerado un genio local. Discreto, introspectivo, tenía una habilidad casi sobrenatural para traducir emociones en notas. Sus composiciones iban más allá de lo convencional. Llevaban densidad, alma y una extraña belleza melancólica. A su lado, Artemios Venturis Roussos, el Demis, provenía de una familia de músicos y poseía una voz inconfundible, poderosa y al mismo tiempo profundamente humana. Lucas Sideras, en la batería, completaba el trío que luego sería conocido por un nombre tan atrevido como enigmático. Comenzaron tocando en bares locales, con una mezcla de influencias que iba del folk al jazz, pero fue con la psicodelia creciente de la época que encontraron su identidad. No querían simplemente tocar canciones, querían provocar sensaciones, desafiar las formas, crear atmósferas. A pesar de las dificultades logísticas, políticas y culturales, lograron grabar demos y buscaron oportunidades fuera de Grecia. Era el comienzo de un viaje improbable. 3 jóvenes desconocidos, salidos de un país al margen de la escena internacional, listos para conquistar Europa con algo que parecía más emoción que sonido. Tras un intento fallido de mudarse a Londres, el trío se estableció en París, donde encontró un entorno más receptivo al tipo de música que estaban desarrollando. Fue allí donde recibieron el nombre Aphrodite's Child, una sugerencia de productores franceses. La idea de hijo de Afrodita mezclaba mitología, belleza y misterio, reflejando el clima emocional y espiritual de las canciones que creaban. En 68, lanzaron el sencillo Lluvia y Lágrimas, basado en el canon de Pachelbel. La canción, con letra de Boris Bergman, se convirtió en un éxito inmediato. Alcanzó la cima de las listas en Francia e Italia y entró en los rankings de varios países europeos. El impacto fue demasiado grande como para ser ignorado. Ese mismo año, lanzaron su primer álbum, Fin del Mundo, que combinaba baladas oscuras, elementos psicodélicos y arreglos audaces. Era denso, emocional e inesperado, y dejaba claro que el trío tenía ambiciones mayores que simplemente seguir modas. En 69 lanzaron It's 5 O'Clock, ampliando aún más su estilo musical, con temas destacados como I Want to Live y Spring, Summer, Winter and Fall. El disco consolidó a la banda en la escena europea. El trío comenzó a presentarse en festivales, programas de televisión y giras por varios países, con 2 álbumes sólidos, éxitos en la radio y un reconocimiento creciente. Aphrodite's Child parecía listo para dar un tercer paso, pero dentro del grupo, las diferencias creativas comenzaban a pesar. Vangelis quería romper límites, explorar el sonido como un lenguaje más abstracto. Demis prefería mantener un camino accesible, más orientado al gran público. Las ideas comenzaron a chocar. En marzo del 70, en medio del éxtasis de los 2 primeros álbumes exitosos, Vangelis convenció a Demis Roussos y Lucas Sideras de explorar un territorio inédito, un álbum conceptual inspirado en el libro del Apocalipsis. Entre los días 10 y 20 de abril, se reunieron por primera vez en el estudio Europa Sonor, en París, para grabar demos de temas como Omega y The Lamb. La ingeniera de sonido, Sarah Petit,
recuerda que, en la noche del 15 de abril, Vangelis pasó 3 horas sobregrabando sintetizadores modulares, creando capas sonoras nunca antes oídas en la escena del rock, fruto de su sintetizador Artemis. En junio, el director de cine Costas Ferris entró en escena para coescribir el guión lírico. En la semana siguiente, Ferris discutió con el trío cada verso, incorporando escenas visuales que luego serían proyectadas en los shows. Sin embargo, ya en agosto comenzaron las chispas. Demis, enfocado en melodías, rechazaba pasajes como la narración de Irene Papas para Infinito, considerada excesivamente provocativa. Lucas, responsable de la batería, no estaba de acuerdo con la extensión de las improvisaciones de Vangelis, alegando que alargaban demasiado las sesiones y rebasaban el presupuesto del estudio. Aún así, hasta mediados del 71, el grupo volvió a la Europa para mezclas preliminares. En ese periodo, Vangelis experimentó grabaciones de coro griego a partir de cinta de carrete antiguo, mientras Rousseau insistía en mantener líneas de bajo directas y estribillos populares. El ambiente dentro del estudio oscilaba entre entusiasmo creativo y silencios incómodos en los pasillos. Tras la última sesión de mezcla, Vangelis presentó el máster final a Mercury Records. La discográfica, temiendo controversias religiosas y, según informes internos, preocupada por el tono sensual, pospuso el lanzamiento, sugiriendo recortes. El trío se negó a alterar el concepto. Así, 666 quedó archivado durante 15 meses, ganando la reputación de disco maldito antes incluso de llegar a las tiendas. Con el disco finalmente listo, la banda intentó recuperar la armonía, pero en los meses siguientes, las diferencias se profundizaron. Una reunión en Londres, con ejecutivos de Mercury, selló el destino del grupo. Vangelis condicionó la promoción al lanzamiento sin cortes, mientras Rousseau y Sideras defendían versiones editadas para la radio. La negociación fracasó y cada uno siguió su camino. Aún en el 71, ocurrió la mezcla final de 666, sin la presencia de Demis, que ya grababa voces aisladas en Atenas. Durante una cena en Bruselas, el empresario Michel Sbar anunció públicamente el fin de Aphrodite's Child, antes incluso de divulgarse la fecha oficial de lanzamiento. En el 72, la prensa musical europea replicó la noticia. Titulares en periódicos como Le Monde criticaban a la discográfica por bloquear uno de los proyectos más ambiciosos de la década. Finalmente, el álbum llegó a las tiendas de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, casi un año después del final oficial. La recepción inicial fue tibia. Las radios evitaban pasar las pistas más largas, y los críticos calificaron el álbum como difícil y fragmentado. Sin gira de promoción, el disco alcanzó apenas el puesto 68 en las listas británicas. Sin embargo, a lo largo de los años siguientes, en clubes underground de Berlín y Roma, DJs pasaban versiones importadas en fiestas de contracultura, contribuyendo al culto informal que crecería en las décadas siguientes. Justo después de la separación, Demis Rousseau se embarcó hacia Londres para grabar su primer sencillo en solitario, We Shall Dance, producido por Jean-Claude Desmarty. El éxito llegó al top 10 francés y pronto se extendió por Europa Occidental. En el 73 lanzó el álbum Forever and Ever, cuyo sencillo Goodbye My Love Goodbye vendió 3 millones de copias en Alemania e Italia, consolidándolo como un ícono. Durante ese periodo, lanzó 15 álbumes, acumulando más de 10 millones de copias vendidas. En 2015, a los 68 años, Rousseau falleció en Atenas, dejando un legado de baladas emocionales que hasta hoy inspiran a artistas de world music. Vangelis, por su parte, dedicó 1972 a componer bandas sonoras para el cine francés. Su primer disco en solitario, Earth, salió en el 74 y llamó la atención del director Hugh Hudson. En el 81, Chariots of Fire le valió el Oscar a la mejor banda sonora,
convirtiéndolo en una referencia mundial en música cinematográfica. Entre el 82 y el 92, firmó bandas icónicas como Blade Runner y 1492, Conquest of Paradise. En los años 2000 exploró proyectos electrónicos y colaboraciones con orquestas sinfónicas. Vangelis falleció el 17 de mayo de 2022, a los 79 años, dejando una discografía de más de 50 álbumes. Loukas Sideras, menos mediático, lanzó en el 72 el álbum One Day, mezclando rock progresivo e influencias folclóricas griegas. Trabajó como productor para bandas emergentes de Atenas hasta finales de los años 80 y, desde entonces, mantiene un estudio propio, donde reaparece esporádicamente para grabaciones de artistas independientes. Su papel pionero en la percusión electrónica influyó en productores de world beat modernos. En 2010, The Four Horsemen figuró en varias playlists de rock psicodélico en Spotify, acumulando más de 5 millones de reproducciones hasta 20. En 2021, el sello Omnivore Recordings organizó un concierto tributo en Atenas, reuniendo a exintegrantes de la escena progresiva griega. Para celebrar 5 décadas, en 2022 salió una edición deluxe de 676 con demos inéditos de los años 70 y anotaciones de Ferris en el libreto. Hoy, muchos artistas reconocen públicamente la influencia de Aphrodite's Child en sus sonoridades. La obra permanece como un faro de osadía, recordando que, incluso frente a limitaciones comerciales, la convergencia entre misticismo y sonido puede atravesar generaciones. ¿Qué canción de Aphrodite's Child te marcó? Coméntalo aquí, deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con quien vivió esa época. La memoria sigue viva. Haz clic en el video al lado y descubre otra historia que marcó generaciones. Te veo allí.